quiero compartir, amén, este pensamiento bíblico, este mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Este mensaje tiene muchas formas de nosotros predicarlo, pero para hoy, en el hogar, para la familia, quiero hablar de dos mujeres que cambiaron la historia de un pueblo. Gloria a Dios. Y usted dirá, ¿quiénes son? Vamos a la palabra del Señor. Voy a leer el texto en Éxodo capítulo 1 y estaremos haciendo una oración para entrar, amén, en el desarrollo de esta palabra. Éxodo capítulo 1. Vamos a leer el verso 8. Éxodo capítulo 1 en el verso 8. Vamos a leer del 8 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Éxodo capítulo 1, verso 8 al 11. Dice la palabra del Señor así: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios se glorifique en esta mañana. Vamos a orar para que Dios abra los ojos espirituales para que vean. Abra los oídos espirituales para que oigan esta palabra. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, sabemos que tú estás presente en este lugar. Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí, estás allá, en Bolivia, en México, en Ecuador, en España. Estás allá, Señor, en Estados Unidos. Oh Padre, en Brasil. Oh Jesús, estás allí en Centroamérica, Padre de la gloria. Estás moviéndote, Señor, en toda Sudamérica. Tu palabra, Señor, aleluya, corre como río, Señor, en todas las naciones de la tierra. Maravilloso Espíritu Santo, ven a hablarnos en esta mañana a través del mensaje de tu palabra, Señor. Oh Dios eterno, te damos honra y gloria, Padre, porque permites que podamos traer una palabra de bendición para tu pueblo, para tus hijos. Padre, te damos gloria, Señor, porque permites, Señor, que en esta mañana estemos aquí, Dios mío. Muchos hermanos estén allá, Dios mío, desde su celular, desde su computador, Padre, oyendo esta palabra, Señor. Oh, gracias, Padre, porque todas las cosas, Señor, nos ayudan a bien. Gracias, Señor, porque para los que te aman, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Espíritu Santo, glorifícate en esta mañana. Ven a derramar tu poder, tu gracia. Ven a derramar tu unción, Señor. Oh Padre Santo, que mientras esta palabra sea predicada, algo suceda en el hogar, algo pueda suceder en la familia, algo pueda pasar allá en esa persona, en ese joven, en esa mujer, en ese hombre. Oh Padre Santo, maravilloso, glorifícate, Señor, a través del mensaje de tu palabra. Oh Espíritu Santo, glorifícate de una manera especial. Úsame ahora, Señor, como instrumento para tu gloria y para tu honra, y que esta palabra sea de bendición para tu iglesia, de edificación, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Jesús, dele un aplauso bien bonito al Señor, iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos pueden gritar aleluya? Eso, gloria a Dios. Qué bendición, amén. Bien, amados hermanos, como les decía, es una palabra que Dios me ha entregado y me ha sorprendido mucho, porque es una palabra que llama mucho mi atención. Gloria a Dios. Y quiero hablar enfocándome en dos personas que marcaron una diferencia. Y Dios, hermano, es maravilloso para
obrar y para hacer como Él quiera. ¿Sí o no? Dios es cosa seria, hermano. Nuestro Dios es único. Por eso decimos nosotros, no hay nadie como Él. Cuando Él se tiene que glorificar, Él lo hace. Y aún al enemigo lo utiliza para que trabaje a nuestro favor. ¿Sí o no? Eso es así, hermanos. En este pasaje de Éxodo encontramos que el pueblo de Israel estaba en Egipto. El pueblo de Israel estaba en Egipto. Recordemos que ya Jacob estaba bastante anciano. Están las 12 tribus de Israel, sus hijos, los hijos de Jacob. Hay una promesa que comenzaba a coger fuerza. Una promesa que el Señor le dio allá a Abraham en Génesis capítulo 15. Y Abraham tomó esa palabra y en su descendencia, en Isaac y en Jacob, comenzaba a hacerse una realidad. Comenzaba a hacerse una realidad. Y recordemos algo de la historia de José. José el gran soñador. José el hombre de los intérpretes de sueños. José el líder. A pesar de ser el menor de sus hermanos, fue vendido por ellos. Llegó allá a Egipto. En Egipto Dios lo honró y lo bendijo. Aunque se levantó por allá la mujer de Potifar y quiso abusar de la confianza de José, a causa del consejo de esa mujer fue metido en la cárcel. En la cárcel misma fructificaba. Las cosas marchaban bien. Y de la cárcel salió a interpretar un sueño que el faraón había tenido horrible. Unas vacas flacas que se comían a las vacas gordas. Unas espigas horribles, secas, que se comían a las espigas que estaban frondosas. Y esto trajo a que José interpretara lo que iba a ocurrir en Egipto, y era que iba a pasar una gran escasez. Venía 7 años de abundancia, pero luego iban a venir 7 años de escasez. Y el hombre interpretó con una sabiduría que solamente venía de lo alto. Y esto produjo que el faraón de ese tiempo lo colocara a él como el gobernador. Porque José le dijo: mire, señor faraón, usted necesita a alguien con sabiduría que le ministre bien al pueblo y almacene con mucha sabiduría 7 años, para cuando vengan los otros 7 años de escasez, sepa lo que va a hacer y su pueblo no padezca hambre. Claro, el faraón dijo: ¿y quién más sino usted, mi hijo? Tome usted la rienda, después de mí estás tú, gobierne. Y fue honrado, y esa honra preservó la vida de sus hermanos y del pueblo que estaba fuera, el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, a causa de José, viene. Israel, que representa a Jacob, entra a Egipto con su familia y no pasaron necesidad, porque había pan. ¿Gracias a quién? A la providencia divina y a José, el cual Dios usó para preservar su pueblo. Ahora bien, en este capítulo 1 de Éxodo vemos que el escritor de Éxodo está hablando en el verso 6. José ya muere, y todos sus hermanos y toda aquella generación muere. Y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos, ¿qué? La tierra. Se llenó de ellos aquella tierra de Egipto. Estaba invadida por un pueblo extranjero. Un pueblo que cada vez más se fortalecía. Pero cuando vemos en el verso 8, y antes de entrar en el verso 8, quiero recordar que esto de que fueron aumentados y fortalecidos, como lo dice el verso 7, era parte de esa promesa que Dios había dado a Abraham, cuando le dijo: tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Esto era parte de una promesa. Por eso la palabra del Señor dice allá en Números capítulo 23, para los que están apuntando, Números 23 en el verso 19, la palabra del Señor dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló
y no lo ejecutará. Hermanos, lo que Dios promete lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor da una palabra, hermanos, tenga la seguridad y la certeza de que se hará una realidad en su vida. Cuando Dios dice algo, eso se hace. Amén. Conforme a su soberanía. ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Él hace como Él quiere. Él es soberano. Nosotros simplemente estemos allí esperando, porque como Él quiera, el Señor hace. Amén. Pero si sepa esto y esté seguro de algo, que Dios no es hombre, como dice la palabra, para que mienta. Los hombres somos falibles, falentes, fallamos, mentimos. Es una debilidad del ser humano mentir. A veces de forma consciente o inconsciente se hace. Hay gente que clasifica las mentiras, la mentirita blanca, la mentirita más oscurita. No, mentira es mentira. Pero hay veces que el ser humano miente porque le sale así, de pronto se le salió una mentira, falló. Pero hay gente que practica la mentira. Ahí sí da la cosa bien fea. Practicar la mentira va en contra de lo que es la voluntad del Señor y acarrea condenación. Entonces, tenga cuidado, porque hay gente que son mentirosas en extremo, las inventan. Son mentiras que salen fresquecitas del horno. Saben cómo fabricarlas y la moldean y la... Uy, Dios mío querido, yo conozco varios. Solo Dios. Pero ese es otro tema. El caso aquí es que nuestro Dios no es como nosotros, que mentimos, que fallamos. No. Si Él dijo, Él lo hará. Y en el pueblo de Israel comenzaba a hacerse una realidad esa promesa. Te voy a multiplicar, Abraham. Ahí está. Ahí se está cumpliendo en los hijos de Jacob. El pueblo se iba cumpliendo, se iba multiplicando, perdón. La promesa se estaba cumpliendo. Entonces, hermanos, Dios tiene planes preciosos. Y Él permite en sus planes, Él permite muchas cosas para encarrilarnos y colocarnos allí en la brecha, en el lugar que Él quiere. Y Él va a permitir muchas cosas. Ahora, vayamos al verso 11. Porque el verso 11, mira lo que nos dice. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas. ¿Por qué aparece esta palabra? Porque el pueblo de Israel se estaba fortaleciendo. Y aparte de eso, según algunos estudios, el pueblo de Israel estuvieron, según Éxodo capítulo 12, verso 40, Israel estuvo en Egipto 430 años. Y uno habla de una esclavitud, pero no todos los años fueron esclavitud. Recordemos que cuando estaba José, eran años de gloria. Imagínese usted tener a su hermano como el presidente. ¡Wow! Es una bendición, ¿sí o no? Mi hermano es el presidente de la república. A mí no me falta nada. No tengo todo. Tenían comida, tenían terreno, tenían permiso para todo. Pero cuando muere esa generación, en el año más o menos 210 de los 430 que ellos estuvieron en Egipto, en el año 210, de allí comenzó un martirio. De allí comenzó una opresión. Porque se levantó un rey, mejor dicho, se levantó un faraón que no tenía idea de quién era José. A él no le interesaba quién era José. Él no tenía la menor idea quién era ese muchacho, y que gobernó y que sostuvo a un pueblo en 7 años de escasez y de hambre. A él no le importaba. A él lo que se fijó fue que había un pueblo extranjero que estaba cogiendo fuerza, y eso sí le preocupó. Eso sí le preocupó a este faraón. Hay gente extranjera aquí que está cogiendo fuerza, se está multiplicando, son más fuertes que nosotros. Miren esos brazos, miren esas piernas. No, miren ese tamaño. No, mi amigo, yo me imagino los faraones todos flacos. Y los
Los egipcios todos flacos, perdón. Y los hebreos todos cuadrados así, como yo. No. Yo solo tengo cuadrado la barriguita, nada más. Pero el caso es que el pueblo de Israel, los hebreos, eran gente de mucha fibra, de fuerza. Y los faraones, el pueblo del faraón, o sea, Egipto, los egipcios, eran gente que estaban, no sé si era que comían mucha grasa y estaban todos flacos, no sé si no comían grasita o si comían mucha comida chatarra, que no sé qué tenían, pero no estaban alimentados como los hijos de Israel, que se abstenían de muchas cosas para mantenerse fuertes. Bien, amados hermanos, Dios en su plan perfecto, Él permite la opresión. Recordamos que en esos años 210 en adelante, para el pueblo de Israel estando en Egipto, muchos de ellos perdieron ese sabor de ser un hebreo, de ser un israelita, de ser una persona consagrada. Muchos de ellos se amañaron a las costumbres, malas costumbres, a la cultura de Egipto, y comenzaron a adorar a otros dioses. Entraron en esa costumbre, entraron en un dilema de aprender las mañas del pueblo egipcio, y se olvidaron ¿de quién? De su creador. Quizás habían gente temerosa, no podemos decir que todos, pero como yo decía en un mensaje pasado, por uno pagan todos, ¿sí o no? Y eso es bíblico, por uno pagan todos. Amados, resulta que el pueblo se olvidó de Dios, su creador, se olvidó de esas promesas y comenzó a servir. Y Faraón comenzó a presionarlos, comenzó a fatigarlos, comenzó a molestarlos. En el verso 11 dice que comenzaron a molestarlos con sus cargas. Imagínense a uno de ellos cargando esos ladrillos y detrás un egipcio dándole latigazos, molestándole con sus cargas. Comenzaron a ser esclavizados. Y estuvieron esclavizados 220 años. Esclavizados. Porque este faraón que se levantó, como no conocía a José, se le importó poco y fue a molestar a ese pueblo extranjero que cada vez más se multiplicaba. Bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, y uno dirá, pero ¿por qué Dios permitió esta opresión a ellos? Dios permite la opresión para apartarlos de la idolatría y de las costumbres inmorales de Egipto y prepararlos, escuche bien, para su milagrosa liberación. Dios tenía que hacer algo, tenía que preparar al pueblo, la fe de ellos, para lo que iba a suceder más adelante. Tenía que prepararlos. Así como estaban, no podían salir y entrar a la promesa que Dios le había dado a Abraham. No estaban todavía capacitados. Necesitaban ser entrenados, pero no por los egipcios, sino por la mano del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, muchas veces Dios permite situaciones en nosotros para llamar nuestra atención. Muchas veces Dios permite la calamidad. No es que Él la coloca, no, Él permite. Porque a veces las consecuencias de la enfermedad, de lo que pueda venir a nuestras vidas, es por la desobediencia. Pero Dios permite esas cosas para llamar nuestra atención y para que nosotros nos acerquemos más a Él. Sepa esto, ninguna tormenta dura para siempre. No, Señor, ninguna tormenta va a durar para siempre. Siempre después de una tormenta viene una calma. Se los dice un pescador. Un pescador, puedo decir que de alta mar, porque estuve en alta mares. Bueno, casi. Pero mi niñez, desde 12 años, fue pescando al lado de mi abuelo, que ya está en la presencia del Señor. Mi niñez fue trabajando con mis tíos, que aún trabajan en la pesca. Y sé lo que es estar en un momento de tormenta,
cuando usted piensa que la embarcación donde está se va a partir por la mitad y sientes que los truenos y los rayos y las centellas están cayendo encima de tu cabeza. Eso es horrible. El viento huracanado. Por eso cuando yo leo la historia de Pablo en Hechos, el naufragio de Pablo, eso me emociona, hermano. Me emociona porque yo viví momentos así, donde uno piensa que hasta aquí llegué, Señor. Uy, como dice un dicho popular, hasta aquí me trajo el río. Pero no, cuando Dios tiene propósito, Él te preserva la vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando tiene Dios un propósito contigo, hermano, viva confiado, Él te guarda. Gloria a Dios. Tampoco haga de la suya y tiente a Dios. No, Señor. Sea sabio y obedezca. Solamente haga la voluntad del Señor y Él te preserva la vida, como se la preservó a Pablo en medio del naufragio. Y aunque se le guindó por allá una serpiente con un veneno mortífero, no le hizo daño. ¿Por qué? Porque era necesario que Él compadeciera ante el César. Gloria al Señor. Pero ese es otro tema. El caso aquí es que Dios permite una opresión para llamar la atención de su pueblo. Su pueblo se estaba extraviando y eso es lo que hace el Señor cuando ve que un hijo suyo, una ovejita de Él, comienza a tomar otro rumbo que no es el que Él desde un principio ya ha predestinado para Él. No, el Señor dijo, me vas a servir, vas a ser un siervo, una sierva de Dios, vas a hacer mi voluntad, pero llega un momento donde las tentaciones, las debilidades de este mundo apartan a la persona y lo comienza a desviar. Y Dios tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo para volverlo a colocar en el redil, en el carril que lo va a llevar a la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que el Señor permitió, porque el pueblo de Israel estaba en idolatría, señores. Josué capítulo 24 en el verso 14 lo confirma. Ya Josué estaba un anciano. Josué fue el sucesor de Moisés. Josué fue un líder que introdujo al pueblo a la tierra prometida. Imagínense, pero Josué, antes de tomar una decisión y antes de que el pueblo cada quien tomara sus lugares, él les dio un consejo y les dijo: ahora pues, en el capítulo 24 verso 14, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros, o sea, quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Recordemos que ellos pasaron el Jordán. Y en Egipto, y servid a Jehová. Este fue el consejo de el profeta y líder Josué para ese pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo allá en Egipto se corrompió, se olvidó. Eso también se cataloga como una fornicación. Fornicación nada más no es el acto sexual fuera del matrimonio. No, también cuando una persona se aparta de sus principios en que ha creído y se va tras otros dioses. Eso se cataloga como fornicación. Varias partes de la Biblia lo confirman. No tengo el texto, pero yo sé que sí. Ahora bien, cuando Dios tiene un plan, escuche esto, o propósito contigo, el enemigo trata de arruinarlo. ¿Sí o no? Cuando Dios tiene un propósito, hermanos, y esa bendición que va a llegar para ti es grande, el diablo, que el Señor lo reprenda, va a intervenir para interrumpir el propósito de Dios. Pero está derrotado. ¿Cuántos dicen amén? Está vencido y bajo nuestros pies en el nombre de Jesucristo. Porque el Dios que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y Él va con nosotros como poderoso gigante, quitando los obstáculos, quitando del medio, aleluya, todo tropiezo en el nombre de Jesús. Y el enemigo se levantó contra el pueblo de Israel porque algo grande venía para ellos. Algo grande venía para ellos. Se levantó este rey. Mire lo que dice el verso 15. Dios mío, esto es terrible. El verso 15 y 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, escuche bien, y otra Fua.
Ahí tienen dos nombres de niña. Si usted tiene una niña, le puede poner Cifra o Fua. Hola Fua, ¿cómo estás? No, mentira, es molestando. Y les dijo, mira el consejo, la orden, no fue un consejo, fue una orden del rey. En el verso 16. Cuando asistáis, o sea, cuando atiendan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Uy, qué crueldad. Si es un niño, mátenlo. Y si es una niña o hija, entonces que viva. ¿Cómo usted ve ese consejo? Eso es cruel, hermanos. Eso es cruel. ¿Qué quería este hombre? Quería reducir población a cuesta de lo que fuera. Sobre todo en los hombres. Mujeres son débiles, se gobierna. Rara, una muchacha creciendo, la introducen y la gobiernan. Pero los hombres son más testarudos, más fuertes. Son la gente de guerra. Usted no ve una mujer en la guerra, no. Menos que veamos por allá a Débora. Fue una mujer de guerra, líder, que se puso al frente y peleó. Pero son pocas. Ahora en este tiempo hay mujeres guerreras, pero bastante. Aquí están un poco, mira, aquí están varias mujeres de guerra, de fe. Pero no para pelear con los hombres. Váyase de la casa sin vergüenza, no. Sino para estar de rodillas clamando y buscando la presencia de Dios, llevando el evangelio por todo lugar. Esas son las mujeres de guerra, de fe. Gloria a Dios, que se levantan de madrugada y oran por sus hijos, que se pasean por la casa proclamando la bendición en el hogar. Esa es una mujer de guerra. Dice la palabra, no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Bien, amados, seguimos porque este faraón dio una orden terrible y macabra, podríamos decirlo así. Maten a todo niño y a las niñas que vivan, pero los niños, mátenlos. Y aquí viene a donde quería llegar, porque encontramos dos mujeres poderosas aquí. Algunos estudiosos dicen que estas dos mujeres no eran hebreas. Posiblemente eran egipcias. Imagínense, ninguna mujer hebrea va a querer hacerle daño a su propio hermano o hermana. No, eran de su mismo pueblo. Pero estos nombres que aparecen como Cifra y Fua son nombres hebreos. O sea, son nombres en el sentido, en el significado de la escritura original del Tanakh en hebreo. Y veamos aquí el significado de la primera. Usted se va a sorprender con esto. Mire lo que significaba Cifra. No cifra de números con C, no, es cifra con S. Es otra cifra. Mire lo que dice. En hebreo significa esto: blancura, blancor, candor, albura, pureza. Me encanta esa palabra. Pureza. Son sinónimos del significado de esta mujer llamada Cifra, que significa blancura, pureza. ¿Qué nos mandó el Señor? Sean blancos nuestros vestidos. No el que usamos. Usted puede usar cualquier color. Está hablando de lo que nosotros realmente nos vestimos con pureza. El apóstol Pedro aconsejaba a la mujer vestirse con pudor y modestia, pero más en la parte interna también, que haya un buen testimonio. Eso representa una vestidura. Recordemos allá en el monte de la transfiguración, cuando Jesucristo fue transfigurado. Dice la palabra del Señor que resplandecía su rostro y sus vestidos eran resplandecientes. Wow. Esa es una característica de nuestro Señor, su resplandor. Amén. Ahora veamos aquí qué significaba Fua. Para los que están apuntando, Fua significa esplendor, resplandor, lustre, brillo, nobleza, magnificencia, gloria. Esto es lo que significa esta mujer llamada Fua. Me llama la atención, magnificencia y gloria. Wow.
qué tremendo, no sé, pero si estas dos mujeres están allí plasmadas en este libro, es por algo, ¿sí o no? Es por algo. Fueron dos mujeres que marcaron una historia en aquel tiempo. ¿Por qué? Aquí viene la respuesta. Verso 17. Pero las parteras, ¿qué hicieron? Temieron a Dios, o sea, tuvieron temor a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Estas mujeres hicieron caso omiso a la voz del faraón. Dijeron no, pero no porque se les dio la gana de decir no, sino que tuvieron temor de Dios. El temor de Dios vino a sus corazones, a sus vidas, y dijeron no, no haremos daño a ningún niño, dejémoslos vivir. Ellas no se imaginaban, ellas no tenían la menor idea del bien que estaban haciendo. Pero el que estaba en los cielos, o el que está en la gloria, él sí tenía la idea, porque ese pueblo se iba a enfrentar mañana al mismo faraón, y él necesitaba gente de fuerza. Y ahí estaban los guerreros, ahí estaba la gente que iba a conquistar las naciones de los amorreos, de los cananeos, de los fereteos y todo lo que termina en teo. Tremendo, hermanos. Miren, estas mujeres decidieron decir no. Y es bueno cuando una persona le dice no a las atracciones mundanas. Cuando el mundo te atrae, cuando el mundo quiere colocarte sus normas, cuando el mundo quiere colocarte sus costumbres, usted le dice no, porque en mí está la presencia del Señor. En mí habita el Espíritu Santo. Y yo no obedezco a ningún sistema mundano, sino le obedezco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojo, porque hay mucha gente que transversan esta palabra y dicen yo no me sujeto a hombre. No, señor. Tenemos que sujetarnos a las autoridades terrenales. Efesios lo afirma en el capítulo 6. Sujetaos a vuestros pastores, hablando de la grey del Señor. Sujetaos a los amos. No sea áspero con ellos, no sea grosero. Hay gente que no le gusta que el jefe le mande y le diga nada. ¿Usted quién es para que me esté mandando? No, respete. Así sea una autoridad. En efecto, este es el consejo. Así ese amo sea áspero. Mire, con tu actitud te vas a ganar el favor. Te vas a ganar el favor. Y estas mujeres pues desobedecieron de cierta manera al rey de Egipto, pero para hacer un bien, porque obedecieron y prefirieron obedecer a la voz de Dios, a ese temor que vino. Ahora bien, cuando hablamos del temor de Dios, ¿de qué estamos hablando? El libro de Proverbios, capítulo 8, verso 13, nos da el concepto exacto de lo que es el temor de Jehová. Porque hay gente que dice, no hay que tenerle miedo a Dios. No es miedo a Dios, es temor. Ese temor no es el temor de miedo, sino un temor de reverencia. ¿Sí ve la diferencia? De reverencia, cuando usted es reverente a la presencia del Señor. Mire lo que dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, primero. Segundo, la soberbia. Tercero, la arrogancia. Cuarto, el mal camino. Y aparte de eso, la boca perversa. Cuando usted aborrece a aquella gente que están hablando mal de otro. Por eso el Salmos capítulo 1, el salmista escribió diciendo, ni en sillas de escarnecedores me he sentado, sino que en la ley de Jehová está mi delicia, y en esa ley medito de día y de noche. Y si lo hago de esa manera, entonces seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Aleluya. Dele fuerte ese aplauso a Cristo. Ese es el temor de Jehová, amados. Aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino. Cuando usted hace eso,
Mi amigo, sepa algo, tienes el temor de Dios en tu corazón. Oiga, me dieron unas vueltas de más en el negocio, en la tienda. Mire, señor, esas vueltas son suyas, usted me está dando más de la cuenta. Del otro día, hace como unos 4 días, estaba en una tienda con mi esposa, estábamos comprando. Y no sé si fue que el señor de la tienda se emocionó porque es una tienda que está recién abierta. Tiene apenas una semana que la abrieron y están inaugurando. Y se emocionó con nosotros, estábamos haciéndole prácticamente un mini mercado. Le estábamos gastando bien y nos atendió bien, ya mi hijo había ido a comprar. Y en esa conversación de conocer a Davidito, que siempre es, usted sabe cómo es Davidito, los hermanos aquí lo conocen. Muy conversador. El niño es atractivo para conversar, se deja querer, como dicen por allí. El caso es que el vecino nos está atendiendo y me está vendiendo un queso, y aquí es espectacular, el queso costeño. Wow, eso usted lo raya, hermanos, y habla lenguas, como dicen por allí. Bien, el caso es que, vecino, véndanos queso, nos va a colocar una libra, 500 gramos, y nos estaba colocando la libra a mitad de lo que realmente costaba. La libra está a unos 8,000 pesos, y nos estaba vendiendo 1 kilo por 8,000. Y yo lo veo que saca el pedazo y lo pone en la pesa y todavía falta, y ponía 8,000. Pero ¿por qué 8,000? 8,000 es la libra, no el kilo, y está poniendo el kilo 8,000. Y yo veo que va a la nevera, todavía le falta. Y yo estaba pidiendo poquito nomás, 1 libra. Y yo veo aquel montonal de queso. Y yo le digo, oiga, vecino, ¿a cómo me está colocando la libra? A 8,000 la libra, sí. Pero usted está poniendo 8,000 es el kilo, no la libra. Y él se queda como viendo y ve la bolsa que tiene, que, oiga, pero esto no es 8,000 de queso, estos son como 20,000. Y él dije, oiga, vecino, menos mal que usted me dice, si no usted se lleva como 2 kilos de queso por 8,000. Yo le dije, mire, péselo bien porque me está poniendo mal. Usted está poniendo en la pesa, en vez de poner 16,000, está poniendo 8,000, la mitad de 16. Entonces, no, gracias a Dios, me dio las gracias el hombre. Si es otro, dice, uy, aquí me voy a armar, voy a comer queso todo el mes por tan solo 8,000 pesitos. Pero vea, cuando usted el temor de Dios, usted aborrece lo que está mal. Lo que está mal, usted dice, no, Señor, estoy mal. Eso es para no dormir en toda la noche. Ese es para que me caiga mal, me dé de todo en el estómago. No, Señor, arregle eso. ¿Sabe qué aborrece Dios, hermano? La pesa falsa. Esa es una de las abominaciones, una de las cosas que Dios le da asco y ganas de vomitar. Cuando hay gente que son falsa o gente que usan la trampa. Y uno, cuando es sincero, uno gana el favor de Dios. ¿Cuántos lo creen? Cuando usted aborrece lo malo, usted gana el favor de Dios. Aleluya. Y eso fue lo que estas mujeres recibieron. Gloria a Dios. Miren lo que pasó en el verso 20 y 21 de Éxodo capítulo 1. Ya vamos terminando. Miren lo que pasó. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Verso 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Wow, qué bendición. Hermano, yo leo esto y me emociono, porque cuando usted tiene el temor de Dios, usted es prosperado. Cuando usted hace bien, teniendo el temor de Dios en tu corazón, tú eres prosperado. Hay mucha gente que quiere ser prosperada, quiere ser bendecida, pero andan en malos caminos, andan hablando la mentira. No aborrecen las cosas malas, no, las abrazan y se unen. Si usted anda en esos caminos, olvídese que no va a venir prosperidad ni bendición. Pero estas mujeres marcaron una historia. ¿Por qué? Porque preservaron la vida, tuvieron temor de Dios en sus corazones y preservaron la vida. Y el faraón un día se dio cuenta que el pueblo se multiplicaba y dijo, bueno, ¿y ustedes por qué hicieron eso? ¿Cómo así? Si la orden fue maten a los niños y ustedes lo dejaron vivir. Las mujeres dijeron, bueno, señor faraón, esas mujeres no son como nosotras.
todas flacuchentas y débiles. No, esas mujeres, mira el cuerpo que tienen. Ahí está una. Mira el cuerpo de esa mujer fuerte. Cuando nosotros llegamos, ya esa mujer han dado a luz. ¿Y qué va a hacer uno? Si me pongo a matar el niño al frente de sus narices, me van a quitar la cabeza. No, señor. Ahí qué va a hacer uno. Bueno, por ese lado, ellos dijeron de esa manera. De pronto sí hubieron ocasiones donde llegaron y ya esas mujeres habían dado a luz. Pero esas mujeres, esas dos mujeres, Cifra y Fúa, eran las líderes que comandaban el equipo que asistía a las hebreas. Ellas comandaban, eran las líderes. No es que eran las únicas, no. Ellas eran las que comandaban para hacer el trabajo. Y las órdenes de ellas fue: déjenlo vivir, no maten. Y por hacer eso fueron prosperadas. Por hacer eso el pueblo se multiplicó. Por hacer eso, un día de tantos que nacieron, nació Moisés, el hombre que Dios iba a usar para enfrentarse al faraón, el hombre que Dios iba a utilizar para llevar al pueblo de Israel por el desierto y que vieran su gloria, primero frente a un mar que se abrió frente a sus ojos. Después iba a llevarlos por el desierto, donde vieron la magnificencia, el poder, la majestad de ese Dios a quien servía, que de día los cubría con una nube, de noche una columna de fuego que los guiaba en el desierto. Un Dios que les mandó un pan del cielo. Wow, hermanos, allí está el resultado del por qué estas mujeres preservaron la vida. ¿Por qué? Porque cada niño que nacía era un guerrero que se levantaba. Amén. Era un guerrero que se levantaba para la gloria del Señor. Era un joven que iba a pelear a favor de su pueblo en el mañana. Y se cumplió. Gloria a Jesús. Entonces, el temor de Dios en nosotros, hermanos, mira, nos trae muchos beneficios. Usted cuando tiene el temor de Dios, como lo tuvieron estas mujeres, el temor de Dios te lleva a alcanzar las promesas del Señor. Mire lo que dice 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de ¿quién? De Dios. Cuando tienes el temor de Dios, usted perfecciona la santidad. Dios te va indicando cómo tienes que andar, cómo tienes que vestir, cómo tienes que hablar. Todo eso refleja la santidad que hay en ti, cómo debes comportarte, cuál es tu testimonio en la casa. Eso lo obtienes cuando hay temor de Dios en tu corazón. Perfeccionas la santidad. Amén. Alcanzas la sabiduría. Mira lo que dice Salmo 111:10. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Ese temor en nuestros corazones. Gloria a Dios. Nos trae sabiduría. Cuando tenemos el temor de Dios en nuestros corazones, te aumentan los días. ¿Quién quiere llegar a viejito? A ver, levante la mano así. Bien viejito. Eso, con bastantes años. La hermana tiene usted no se le nota siquiera. Santo Dios, siempre está muñequita. Da muy fuerte el temor de Dios. Miren lo que dice, te aumenta los días. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Por eso es que uno ve a veces en las noticias lamentables sucesos, jóvenes, jovencitos, que ni siquiera tienen la mayoría de edad, ahí muriendo en las calles. Porque están atracando, robando, metiéndose en lugares donde no deben, enfrentándose a las autoridades. ¿Por qué? Porque son impíos, andan impíamente. Pero cuando tienes el temor de Dios, obtienes sabiduría. Y cuando tienes sabiduría, como dice la palabra, el sabio ve el mal y se aparta. Cuando tienes la sabiduría, sabes cómo andar en la vida. Sabes que no debes coger lo que no es tuyo. Cuando tienes sabiduría, el temor de Dios, hermanos, mire, usted todo lo que hace, lo hace bien, porque va dirigido y direccionado por el Señor. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Cuando tenemos el temor de Dios en nuestras vidas, hermanos, es como un manantial de vida. Mire lo que dice Proverbios 14:27. Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida
para apartarse de los lazos de la muerte. Wow, qué palabra tan hermosa. Te aparta de los lazos de la muerte. El temor del Señor. Y yo cierro con este versículo en Hechos capítulo 9 verso 31. El temor del Señor lo tenía la iglesia primitiva allá. El apóstol Pedro y toda la comitiva que dirigían. Pablo, Santiago, Jacobo, toda esa gente. La iglesia primitiva crecía, se fortalecía. ¿Sabe por qué? Ya se los leo. Hechos 9:31 dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando ¿en qué? En el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y eso es lo que pasa. Tenemos paz, tenemos tranquilidad. Somos la iglesia de Cristo. Y si tenemos el temor de Dios en nuestras vidas, entonces vamos a andar calmados, tranquilos. Paz por todas partes. Aunque se esté cayendo el mundo en pedazos, aunque me duela la pierna, tengo paz. Aleluya. Aunque pase lo que pase, tengo paz, tengo confianza, porque aleluya, el Espíritu Santo me fortalece. Gloria a Dios. ¿Quién recibe esta palabra? Póngase de pies, por favor. El Espíritu Santo de Dios nos fortalece. Y Dios me pone en mi corazón que hay mucha gente que necesita esto. Hay mucha gente que necesita tener el temor de Dios realmente en sus corazones. Amigo que me ve, necesitas el temor de Dios para que puedas prosperar, para que puedas salir adelante, para que puedas sacar tu familia adelante. Necesitas el temor de Dios para que puedas surgir en la vida, para que tengas muchos años de vida. Necesitas el temor de Dios para que tu negocio marche bien. Aleluya. Necesitamos el temor de Dios como los tuvieron estas mujeres, Cifra y Fua, blancor, resplandor. Dos mujeres egipcias que prefirieron hacer como Rahab la ramera, esconder a sus siervos para que el rey allá de aquel lugar no los mataran, para que la gente de Jericó no le hicieran daño. Esta mujer se arriesgó. Esta mujer llamada Rahab la ramera se arriesgó y guardó a su siervo, a los siervos del Señor, los que Josué había mandado como espías. Y esta mujer alcanzó la misericordia, alcanzó la gracia. ¿Por qué? Porque tuvo temor de Dios en su corazón. Y yo invito a la gente hoy, si quieres marcar una diferencia en tu generación, necesitas lo que estas mujeres tuvieron, el temor de Dios. Si quieres marcar, tú que me estás mirando ahora, allí a través de esta cámara, si quieres marcar una diferencia en tu generación, necesitas el temor de Dios en tu corazón. Estas mujeres decidieron decirle no al faraón. ¿Quién es el rey ahora de Faraón? Representa a Satanás, que el Señor lo reprenda. Egipto, el mundo. ¿Bajo quién está el dominio del mundo? Bajo el maligno, lo dice la palabra. Pero no el mundo, el globo terráqueo, no. El sistema mundano, la pornografía, adulterio, fornicación, drogas, alcoholismo. Ese es el sistema que se mueve, el sistema mundano que se mueve. Y la palabra del Señor dice que nosotros, allá en Juan nos dice, el apóstol Juan escribió diciendo que nosotros debemos aborrecer a esas cosas, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Wow, permanece para siempre el que hace la voluntad del Señor. Y nosotros necesitamos como iglesia permanecer firmes en el Señor. Amén. Cimentados en esa roca. Y quiero invitar a los hermanos. Vamos a pedirle al Señor que se glorifique ahora. Y vamos a orar.